por motivos de que la poca información que llegaba a Cuba sobre el tatuaje era muy mala. Los artistas hacían lo que podían en aquel entonces. Quise entrar desde los 14 años. Hice mi primera máquina. Recuerdo que fue con una Walkman que le quitamos el motor. Eso fue una locura. Con un amigo mío, un gran amigo mío que en aquel entonces tatuaba y hacía lo que podía. Y se fueron como inventando. Fuimos inventando. Él hacía, yo recuerdo que él me decía, él es mayor que yo, pero él sí lleva mucho tiempo. De hecho, ya por problemas en la vista, ya no está trabajando ya. Pero un verdadero guerrero. Cuando no había nada, el hombre lo que hacía era, cogían rayos de bicicleta, le daban filo con una piedra de amolar, y con aquello y con agujas tatuaban. Y el hombre, el rayo de bicicleta era como la barra. Exacto, cogían el rayo de la bicicleta y lo hacían como el vástago, con la forma del vástago al final. Inventaban las máquinas, muchas máquinas, que aquello eran obras de arte. Ahora mismo son obras de arte. Cuando yo llegué, yo tenía unos 13, 14 años a su casa, porque tatuaba en su casa, en la sala de su casa, con pésimas condiciones, pero en aquel entonces era un estudio, no existía estudio. Y cuando yo llegué aquello me ilusionó tanto, que de hecho yo siempre estaba con él ahí, y él o sea, cuando él estaba trabajando, que venían gente, él me decía, coño, hazme el stencil, que el stencil era coger una hoja, básicamente el boceto, exacto, era coger una hoja de cascar, caballero, de las clásicas, una hoja de papel cebolla, y eran revistas. Tener una revista en Cuba era tener ahora mismo, no sé, un disco duro lleno de información. Sí, claro, era como tener un folder lleno de dibujos. Era la revista. Era una revista de tatuajes, eran con pocos artistas, y me acuerdo, eran maori, era el tradicional americano. ¿Y cómo cambiaban el tamaño? ¿O tenías que hacerte el tamaño? Exactamente, esto era como las vacas. Tenías que hacerte el tamaño que exactamente, que o si no, dibujarlo, que muchas veces lo que hacíamos era dibujar el propio tatuaje que estaba ahí, y los que teníamos facilidad, como yo creaba o metía otro elemento, porque veníamos de la escuela. Él también era dibujante. Claro, tú fuiste a la escuela de exactamente. arte. Tienes 14 años, te encuentras en este espacio creativo de tatuaje. No, para mí aquello fue una ilusión. De hecho, yo quería tatuar en aquel entonces, pero nada, no se dio la posibilidad. Después, con el tiempo, siempre estuvimos para arriba y para abajo, y yo siempre con aquella ilusión de tatuar, pero yo veía el tatuaje respetando mi ignorancia en aquel entonces, y respetando a los grandes maestros que hay. Yo veía como yo miraba el freezer de mi mamá, y estaba lleno de calcomanía que se cogían de los chicles, y yo veía como que las personas estaban llenas de calcomanía. Wow. Porque eran esos tatuajes que todos tenemos, que se dice todos tenemos. Y aquello me entusiasmaba, pero decía, no es el momento, porque yo quiero hacer arte. No quiero como que tener que estar marcando el ganado con lo mismo. Desde la escuela recuerdo que eso era un show, todo el mundo me caía atrás. Hazme tribales, yo se los pintaba con las plumas, con los bolis, y venían las muchachitas en el muslo, y ya tú sabes, un niño cuando ella te enseñaba un muslo, y yo ven, y yo le hacía un tribal, y más bien lo que le estaba tocando el muslo más que hacer el tribal, pero fueron experiencias muy bonitas. Qué lindo, bro. Muy bonitas que viví. Después, con el tiempo, nos volvimos a unir para hacer un proyecto de tatuaje, y terminamos pintando, porque él tenía tremenda sed de volver a pintar, yo también, que salía de la música. Estuve 8 años haciendo música, y salía de la música y quería volver a pintar, y la forma fue como decir, voy a tatuar ahora. Claro. Pero tampoco fue el momento. Me compré máquina, me empecé a más de cosas. Nada, no estaba para mí en ese entonces, y vine a tatuar tarde. Vine a tatuar con 29 años, que no es tarde porque tuve todo el tiempo anterior a eso. Claro, y pintando. yo creo que
una de las cosas que te ha ayudado a ti es que ya empezar con esa edad tenía cierto nivel de madurez. Exactamente, Y te mucha ayudaba como responsabilidad. a captar las cosas de otra manera, Exactamente. otra responsabilidad, otra ética. Exactamente. Exacto. O sea, en el mundo del tatuaje llevo mucho tiempo experimentando, como digo yo. ¿Qué edad tienes, primo? Tengo 37, voy para 37, 38 llevas años. como unos 8 o 9 años. 9 años profesionalmente, 9 años tatuando profesionalmente. En el Claro. mundo del tatuaje llevo mucho y probando. Yo recuerdo que a los 23 probaba, pero que nada, no era algo que todavía no me atrapaba. No era Claro. no era el momento. Pero básicamente tuve esa experiencia tan linda que hoy por hoy me llevaron a valorar lo que hago y he tenido la suerte de estar en varias manifestaciones del arte y yo me encontré. Realmente el tatuaje me ha Es la que dado más te todo. gusta. Me ha dado todo. El tatuaje me ha dado la posibilidad de ser yo, de tener ese contacto con el cliente y de sentir que te valoran. Sí. Pues muchas veces tú haces un cuadro y lo expones y tú físicamente no estás ahí, está el cuadro, está tu obra, pero tú no sabes quién va a verlo. Claro, ¿Qué valor sentimental hay detrás de ese espectador? Claro, y ahí existe el proceso íntimo de Exacto, de estar creación. con el cliente, de creación. Eso es algo tan... Nosotros Eso es nos súper encontramos... mágico. Eso es súper mágico. Quiero decirte que para mí, específicamente, una de las sorpresas más lindas que yo he tenido del tatuaje es ese momento. Es ese espacio Sí, que tú brother, logras sí. tener de intimidad con una persona, donde realmente se llegan a conocer. Porque nosotros, más o menos todos los artistas, tenemos, yo creo que una mentalidad parecida en el sentido de que somos personas como muy receptivas, somos personas muy analíticas, sentimentales, y yo creo que ese espacio a nosotros nos funciona mucho para llegar a ese tú a tú con las personas. Sí, a mí... Y tener esas relaciones íntimamente, y eso para mí es una de las cosas más bonitas que tener No, tatuaje. yo tengo varias experiencias que las hemos tenido todos. Sí, De, por ejemplo, llegar a un cliente que tuvo alguien muy cercano como un hijo, o por citar un ejemplo, que lo ha perdido, y esa persona llegar y con plena confianza decirme, yo quiero que tú me hagas el rostro. Eso es una responsabilidad al cual yo me siento pero tan complacido de que yo voy a formar parte de esa persona por el resto de su vida. Voy a simbolizar esa falta que tiene y que cada vez que se levante vea a su niño ahí con esa sonrisa, por ejemplo, un brazo o un pecho, o a un padre. Eso para mí, y después, más que nada, que era la idea, después que lo haces, ver a esa persona cuando se para frente al espejo y empieza a llorar y te abraza de agradecimiento, brother.